Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de pasión, secretos y drama, un universo donde el amor se entrelaza con la traición y las lágrimas son tan frecuentes como los atardeceres en el Bósforo. Sí, hoy hablaremos de las series turcas, pero no de cualquier serie. Vamos a explorar esos romances prohibidos, esos giros inesperados y esas historias tan intensas que te harán soltar más de una lágrima. Prepárense para un viaje emocional, porque hoy vamos a descubrir los secretos mejor guardados de las telenovelas turcas que te robarán el aliento. Pero antes de que nos adentremos en este mar de emociones, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán mucho más contenido como este análisis de series, recomendaciones, curiosidades del mundo del entretenimiento y por supuesto, mucha pasión por las historias que nos hacen vibrar. Así que, ya lo saben, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a sumergirnos en este mundo de romances prohibidos y giros que te harán llorar. Y para empezar, quiero hablarles de una serie que, aunque no es la más reciente, sigue siendo un referente en cuanto a drama y pasión, Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Esta telenovela es un clásico, un pilar fundamental en el género. La historia gira en torno a Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Bey, un viudo rico mucho mayor que ella. Lo que Biter no espera es enamorarse perdidamente de Belul, el sobrino de su esposo, un joven carismático y mujeriego. Imagínense la bomba de tiempo. La tensión entre Biter y Belul es palpable desde el primer momento. La atracción es innegable y a pesar de sus intentos por resistirse, terminan cediendo a la pasión. Su romance se convierte en un secreto peligroso que amenaza con destruir a toda la familia. La serie está llena de momentos de angustia, de culpa y de desesperación. Ver a Biter y Belul luchando contra sus sentimientos y las consecuencias de sus actos es simplemente desgarrador. ¿Y el final? ¡Ay, el final! No quiero spoilear nada para aquellos que no la han visto, pero les aseguro que es uno de los finales más trágicos y memorables de la historia de las telenovelas turcas. Necesitarán pañuelos, se los garantizo. Aşk Memnu no es solo un culebrón más, es una exploración profunda de la naturaleza humana, de la fragilidad de las relaciones y de las consecuencias de nuestros actos. Biter, interpretada magistralmente por Beren Saat, es un personaje complejo y fascinante. No es simplemente una villana, sino una mujer atrapada en un matrimonio sin amor, buscando desesperadamente la felicidad y la validación. Su ambición la ciega, llevándola por un camino de autodestrucción que resulta inevitablemente trágico. Belul, por su parte, es un joven hedonista que vive al margen de las convenciones sociales. Su carisma y su encanto lo convierten en un personaje irresistible, pero también en alguien incapaz de asumir la responsabilidad de sus actos. La química entre Beren Saat y Quant Atıltu es electrizante, lo que contribuye a que la historia sea aún más absorbente. La serie destaca no solo por su trama, sino también por su producción impecable. Los escenarios, el vestuario y la banda sonora contribuyen a crear una atmósfera de lujo y sofisticación que envuelve al espectador. Ahora, si hablamos de romances prohibidos, no podemos dejar de mencionar Kara Sevda, o Amor Eterno. Esta serie nos cuenta la historia de amor entre Kemal, un joven ingeniero de clase trabajadora, y Nihan, una chica rica y privilegiada. Su amor es puro y sincero, pero está destinado a ser truncado por las diferencias sociales y las intrigas familiares. Nihan se ve obligada a casarse con Emir Kozkuolu, un hombre poderoso y despiadado que está obsesionado con ella. Kemal, destrozado por la pérdida de su amada, se marcha de Estambul para labrarse un futuro. Años después, Kemal regresa convertido en un hombre rico y exitoso, pero su corazón sigue perteneciendo a Nihan. El reencuentro entre ellos es inevitable y la pasión resurge con fuerza. Sin embargo, Emir no está dispuesto a renunciar a Nihan y hará todo lo posible para separarlos. Kara Sevda es una serie llena de giros inesperados, de traiciones y de sacrificios. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul, los protagonistas, es simplemente magnética. Verlos luchar por su amor contra viento y marea es emocionante y, por supuesto, muy triste. El final, al igual que en Aşk Memnu, es agridulce, pero deja una huella imborrable en el corazón del espectador. Kara Sevda va más allá del simple melodrama romántico, es una crítica social a las desigualdades económicas y a las barreras que impiden que el amor florezca libremente.
Kemal, interpretado por Burak Özçivit, es un personaje íntegro y apasionado que lucha por superar las adversidades y alcanzar sus sueños. Nihan, por su parte, es una mujer fuerte y valiente que se enfrenta a las convenciones sociales y a las presiones familiares para defender su amor por Kemal. Emir, el antagonista, es un personaje complejo y perturbador que representa el poder corrupto y la obsesión enfermiza. La serie explora temas como la ambición, la venganza, el sacrificio y la redención, manteniendo al espectador en vilo durante toda la trama. La fotografía de Karasevda es especialmente destacable, con imágenes impresionantes de Estambul que sirven como telón de fondo para esta historia de amor y desamor. Pero no todos los romances prohibidos terminan en tragedia. A veces el amor encuentra la manera de florecer a pesar de las adversidades. Un ejemplo de esto es Erkenci Kuş o Pájaro Madrugador. Esta serie, aunque tiene un tono más ligero y divertido que las anteriores, también aborda temas como la superación personal y la lucha por los sueños. Sanem, una joven soñadora y algo ingenua, comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero y carismático. La atracción entre Sanem y Can es instantánea, pero su relación se complica por una serie de malentendidos y secretos. Sin embargo, a medida que van superando los obstáculos, su amor se fortalece y se convierte en algo indestructible. Erkenci Kuş es una serie refrescante y optimista que te hará reír y suspirar al mismo tiempo. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable y su romance en la pantalla es simplemente adorable. Es una serie perfecta para aquellos que buscan una historia de amor que te haga sentir bien y te recuerde que el amor verdadero siempre encuentra la manera de triunfar. Erkenci Kuş es una bocanada de aire fresco dentro del género de las telenovelas turcas. Aunque aborda temas serios como la ambición profesional y las expectativas familiares, lo hace con un tono ligero y humorístico que la convierte en una opción ideal para aquellos que buscan una historia entretenida y reconfortante. Sanem, interpretada por Demet Özdemir, es un personaje entrañable y genuino que se gana el corazón del espectador con su espontaneidad y su espíritu soñador. Can, por su parte, es un hombre atractivo y aventurero que representa la libertad y la pasión por la vida. La serie destaca por su ritmo ágil, sus diálogos ingeniosos y sus situaciones cómicas que hacen reír a carcajadas. Además, la ambientación es vibrante y colorida, con paisajes impresionantes de Turquía que invitan a soñar. Erkenci Kuş es una oda al amor verdadero, a la amistad y a la importancia de seguir nuestros sueños. Ahora bien, si lo que buscan son giros inesperados que te dejen con la boca abierta, tienen que ver Yerde o Intriga. Esta serie es un thriller policial que te mantendrá al borde del asiento de principio a fin. La historia gira en torno a dos hermanos, Sarp y Umut, que son separados al nacer y criados en ambientes muy diferentes. Sarp se convierte en un policía infiltrado en la mafia, mientras que Umut es adoptado por un jefe criminal. El destino los vuelve a unir cuando se enfrentan como enemigos, sin saber que son hermanos. La serie está llena de acción, de suspense y de momentos de gran tensión emocional. Descubrir la verdad sobre su pasado y luchar contra el destino para proteger a sus seres queridos es un viaje lleno de obstáculos y sacrificios. Yerde es una serie adictiva que te enganchará desde el primer capítulo y te hará cuestionar todo lo que creías saber. Y los giros argumentales son tan sorprendentes que te dejarán sin aliento. Yerde es una serie que rompe con los clichés del género de las telenovelas turcas. Es un thriller policial que te sumerge en un mundo de corrupción, violencia y traición. La trama es compleja y llena de giros inesperados que mantienen al espectador en constante tensión. Sarp y Umut, interpretados por Atay Ulusoy y Aras Bulut y Nemli respectivamente, son personajes complejos y atormentados que luchan por encontrar su lugar en un mundo hostil. La serie explora temas como la identidad, la lealtad, la venganza y la redención. La dirección es impecable con escenas de acción trepidantes y momentos de gran intensidad emocional. Yerde es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal y sobre los límites de la justicia. Y para finalizar con este recorrido por los romances prohibidos y los giros que te harán llorar, quiero hablarles de una serie que ha causado furor en los últimos años, Yargı o Juicio. Esta serie nos presenta la historia de Ilgaz, un fiscal recto y justo, y Ceylin, una abogada apasionada y rebelde. Sus caminos se cruzan cuando deben trabajar juntos en un caso de asesinato que involucra a sus familias. A pesar de sus diferencias, Ilgaz y Ceylin se sienten atraídos el uno por el otro y comienzan una relación que se verá amenazada por los secretos y las mentiras que rodean el caso.
Yark es una serie inteligente y bien escrita que aborda temas como la justicia, la corrupción y la importancia de la familia. La química entre Kaan Urgankolu y Pnar Deniz, los protagonistas, es simplemente espectacular. Verlos luchar por la verdad y por su amor en medio de la adversidad es emocionante y te hará reflexionar sobre la complejidad de la vida. Los giros inesperados son una constante en esta serie, y cada capítulo te dejará con ganas de más. Yark es una serie que combina el drama judicial con el romance de una manera magistral. La trama es intrincada y llena de suspense, con giros inesperados que mantienen al espectador en vilo hasta el final. Ilgaz y Ceylin, interpretados por Kaan Urgankolu y Pnar Deniz, son personajes complejos y fascinantes que se complementan a la perfección. Ilgaz representa la rectitud y la justicia, mientras que Ceylin aporta la pasión y la rebeldía. La serie explora temas como la corrupción, la impunidad, la venganza y la importancia de la verdad. La dirección es impecable, con un ritmo ágil y una banda sonora que intensifica las emociones. Yark es una serie que te hará cuestionar tus propias convicciones y te mantendrá pegado a la pantalla hasta el último minuto. La serie destaca por su guión inteligente, que plantea dilemas morales complejos y explora las diferentes perspectivas de los personajes involucrados en el caso. Además, la actuación de los protagonistas es sobresaliente, transmitiendo la intensidad de sus emociones y la complejidad de sus personalidades. Yark es una serie que te hará reflexionar sobre la justicia, la moral y la importancia de la familia. Bueno, llegamos al final de este viaje por los romances prohibidos y los giros que te harán llorar en las series turcas. Hemos explorado historias de amor apasionadas, secretos peligrosos, traiciones dolorosas y sacrificios heroicos. Hemos visto cómo el amor puede florecer en los lugares más inesperados y cómo la verdad siempre termina saliendo a la luz. Espero que este recorrido les haya gustado y que hayan descubierto alguna serie nueva para agregar a su lista de pendientes. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo y decirme cuál es su serie turca favorita, cuál les hizo llorar más y cuál les sorprendió más con sus giros inesperados. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos nuevamente a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes de las series turcas, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y estar al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.